No es lo mismo ver un video en YouTube y quedarte ahí sin poderle hablar a nadie o consultarle las dudas que tengas. Yo no opero por la tarde, por eso es que decidí hacerlo en paper trading de TradingView, ¿de acuerdo? Yo definitivamente eh, ya he pasado por muchos obstáculos, me he estrellado muchas veces contra la pared por operar fuera de mi horario, así que solo me reduje a tomar la operación en la simulación de TradingView, para que de esa manera ustedes vean lo sencillo que puede ser tomar una operación cuando tienes un horario específico, cuando tienes un paquete de reglas específico, cuando tienes un modelo, una estrategia sencilla, no necesitas 80 conceptos que colocar en tu gráfico, simplemente tres. En este caso, yo digo tres porque eso es lo que les he dejado en el PDF que está en Telegram, ¿verdad? Por sí, posiblemente esta sesión también la suba a YouTube como, como descripción de lo que van a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, bien, decidí crear la cuenta de Paper Trading de $100,000. Activé el trading automático, ingresé con 8 contratos y fíjense aquí en ese detalle. Todo lo que voy a describir a continuación forma parte de todo lo que hasta el momento he subido o cargado como información, como contenido en la mentoría entrega de precio, ¿de acuerdo? Mentoría entrega de precio 2023 que ya está en YouTube. En esa mentoría hasta el momento les he explicado qué es un breakaway gap, qué es un measuring gap, ¿no? Digamos que les he transmitido ya en español y en un video con ejemplos cómo utilizar esos conceptos. Dentro del modelo que les he dejado en el PDF, yo considero todos los tipos de fair value gaps habidos y por haber, ¿de acuerdo? Pero siempre en un contexto en el que ya tenga la dirección muy bien seleccionada. Si tú no tienes la dirección eh, muy bien elegida, si no sabes cómo definir la dirección, entonces tienes inicialmente un problema que resolver, porque el modelo no se puede aplicar simplemente porque sí, necesitas tener una dirección, ¿de acuerdo? Y si todavía no sabes cómo elegir la dirección, yo te recomendaría que dejes de operar y que te concentres en estudiar y especializarte en cómo determinar la dirección para tu lapso horario. No necesariamente la dirección del día, pero si tienes la dirección del día y puedes operar a favor de ella en tu lapso operativo, sería muchísimo mejor. Operar en contra de la dirección del día eh, también se puede, pero consideren ese detalle como algo más complicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que se vuelve complicado es seleccionar tu nivel de salida. Si no eliges adecuadamente tu nivel de salida, la operación se te devuelve porque estás operando en contra de la dirección. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, yo para este día ya había seleccionado la dirección en venta, les había enviado un nivel por Telegram en Sell Side Liquidity que está en los 14,880 y algo más, no recuerdo bien ese nivel, pero les había enviado el Sell Side Liquidity, es decir, ya tenía una dirección, ¿verdad? Y teníamos ciertos niveles de referencia que se cruzaban en en la acción de precio presentada el día de hoy. Tengo en este caso el límite inferior del Fair Value Gap del 21 de agosto de este año, que era el nivel que se cruzaba, y ese fue el nivel de referencia, al menos para la sesión de hoy. Alrededor de ese nivel se generó un market shift bajista. No operé el market shift, les envié en la mañana el Fair Value Gap en forma de BC o Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, en forma de Fair Value Gap invertido también, que hubieran podido utilizar para colocar su operación en venta en la mañana. Y luego les envié este último CB, ¿de acuerdo? El que está acá, sí se ve el cursor, ¿verdad? Colóquenme un 7 en el chat si ven el cursor, ¿verdad? Entonces les había enviado este nivel y el sell side liquidity en el mínimo reciente de la sesión, en el mínimo de la sesión como tal. Quizá muchos se apresuraron y empezaron a vender, a vender, a vender, ¿no? Pero recuerden, a partir de las 11:50, si sigues mi modelo, ya no debes operar. ¿Mm? Ya no debes operar. ¿Por qué? Porque el algoritmo permite que se genere toda esta contracción alcista para que en la Silver Bullet, que me han hablado mucho de la Silver Bullet y querían que haga una descripción, bueno, la Silver Bullet es un lapso horario en donde puedes aplicar distintos setups
que según lo que Michael nos enseña en esa lección, en ese video que tiene en YouTube, se pueden aplicar de 2 a 3 de la tarde. En este caso, hablando de la sesión de la tarde, ¿de acuerdo? Y lo curioso aquí es que yo apliqué el modelo que les he dejado en el PDF, ¿de acuerdo? Es un modelo de Fair Value Gaps, de desequilibrios, que luego de que se cubren y se convierten en rangos equilibrados o Balanced Price Range, se pueden utilizar como soporte o como resistencia. El que ha podido llegar a esa conclusión, excelente, lo felicito, porque ese es el modelo como tal. Un modelo basado en Balanced Price Range, que se pueden utilizar como soporte o como resistencia, punto. Entonces tuvimos toda la contracción antes del horario de la Silver Bullet. Vamos a ver cómo es que yo considero esto. Tengo, ¿de acuerdo? A lo largo del movimiento bajista y dada ya la, el horario, perdón, dado ya el horario de la Silver Bullet de la tarde, tengo aquí un Fair Value Gap. Y en este punto lo considero como Measuring Gap, ¿de acuerdo? Porque no se cubre por completo y evidentemente, tal y como coloco acá en el video, los Measuring Gaps tienden a no cubrirse por completo. ¿Y para qué me sirve? Para realizar una proyección, tomas el máximo de donde se origina el movimiento hasta el measuring gap, hasta el final. En este caso, como es un measuring gap en forma de CV, en una vela bajista, ¿no? Para que me entiendan un poquito mejor, lo tomas hasta el límite inferior, ¿de acuerdo? Desde el máximo hasta el límite inferior y por eso es que acá yo coloco un Fibonacci. Aquí está el Fibonacci en este máximo, está el precio. Aquí coloqué justo en ese nivel el stop loss, asumiendo que el precio no tenía que entrar en ese nivel nuevamente, porque ya se visitó, ya se formó un máximo allí. Este sería un máximo de plazo intermedio porque llega a un rango en desequilibrio. Entonces no se debería de romper. Dense cuenta de lo que estoy hablando. No estoy hablando estupideces ni estoy hablando humo de... No. Piensen en que ese Fair Value Gap no debe alcanzarse nuevamente. Además de qué? Además de que tenemos un rango de referencia que yo lo traslado. No pueden usar cualquier otro. Es válido. Pero yo estoy trazando un rango que se forma dentro de mi lapso operativo de la mañana, no lo que se forma después, dentro de mi lapso operativo de la mañana. Solo esos rangos son los que yo, basado en mi modelo, considero importantes. Entonces, lo traslado cuerpos por debajo del rango, que en este caso sería un rango en equilibrio y eso me permite entender si lo puedo utilizar como soporte o como resistencia. Tengo una contracción del precio aquí y decido colocar la operación, ¿no? Inclusive, vamos un poquito atrás. Justo cuando el precio está allí, justo cuando el precio está allí, activo los botones porque se me estaba pasando la hora y quería colocar esta operación para dejarles de, de recurso este ejemplo. Es solo un ejemplo, no quiere decir que se repite todos los días. Recuerda que tu criterio tiene que ser flexible cada día. Entonces coloqué la operación en venta, coloqué el stop loss, coloqué el take profit y la operación comenzó a avanzar. La idea era que sí, se podía cotizar este rango inicialmente, pero que no se alcance el measuring gap. Y acá lo que hago es trazar nuevamente este BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, que les había yo comentado en sesiones de backtesting anteriores, que ustedes pueden delimitar aquellos desequilibrios en movimientos que alcanzan niveles importantes. Repito eso, ustedes pueden trazar desequilibrios en movimientos que alcanzan niveles importantes. Los delimitan tal y como se los he enseñado en la mentoría de entrega de precio y simplemente esperan a que los cuerpos se concreten por dentro del rango. Es sencillo. La proyección del máximo al límite inferior del measuring gap me permite tener una desviación estándar hacia abajo que coincidía o teníamos una muy estrecha área de confluencia de precios muy estrechos de confluencia con el sell side liquidity que les había enviado. ¿Ok? Y eso fue el objetivo. Esto era relativamente sencillo. Ahora, los que no colocaban una operación acá, la podían haber colocado aquí, en este Fair Value Gap, donde yo les envié em, la imagen al Telegram y les dije, acá estaba tu entrada de la tarde, ¿no? Creo que lo envié acá primero. Si no, acá tenías un Fair Value Gap y acá se repite de nuevo el mismo modelo que les he enseñado. Tienen el nivel de resistencia, no tienen que entrar exactamente cuando el precio llega allí, sino en el nuevo movimiento se va a formar otro Fair Value Gap. Y cuando el precio llega a ese siguiente Fair Value Gap, tienen dos áreas de soporte o de resistencia. En este caso era de resistencia porque acá tenían una y acá tenían otra. Para que el precio suba tendría que romper esas dos áreas de resistencia. El mismo modelo, ¿ok? No estoy aplicando algo diferente.
algo que se me ocurrió hoy. Y, miren, les quiero enseñar algo nuevo, que ni siquiera he sometido a backtesting yo mismo. ¿Cómo les enseño algo que yo no aplico? Acá tienen el setup, clarísimo. Si no lo tomaban allí, esperaban el movimiento, measuring gap, o si hasta este momento lo considerabas breakaway gap, el precio no tiene que involucrarse con él, o si se involucra con él, tiene que haber una reacción rápida, ¿verdad? Fugaz, rápida, vamos. El precio ingresa allí, reacciona. Si no entras allí, acá estaba tu siguiente trade. Y fíjense que no tienen que pensar necesariamente de que si no entraron en una operación se les fue. Punto importante acá o comentario, el algoritmo tiende a generar movimientos acelerados minutos antes de cerrar una vela e iniciar una siguiente vela o minutos antes de terminar una sesión diaria e iniciar una siguiente sesión. Y esto es lógico, porque el movimiento expansivo de una vela de una hora, por ejemplo, se tiene que acelerar en los últimos minutos para que el algoritmo cumpla con su objetivo. O si, por ejemplo, el movimiento de una vela de una hora se queda a pocos pips, a pocos puntos de llegar a un nivel clave, probablemente cierre esa vela de una hora, abra la siguiente vela de una hora y esa vela en esos primeros minutos te entregue lo que salda de movimiento o lo que tú esperas que suceda. En este caso, fíjense el detalle que tenemos acá. La vela de una hora, piensen en que este rango es una vela de una hora de las 2 de la tarde, ¿sí? Se empieza a formar bajo esta estructura bajista. Te forma todas las entradas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este último desequilibrio, que en este caso cuando se cubre por completo pasa a ser un balance price range. Coloco el ojito para que entiendan de que el precio no tiene que ingresar allí. Y a medida que sigo avanzando, fíjense, quedan alrededor de unos 5 minutos aproximadamente para que termine la vela de las 2 de la tarde. Y sin embargo, el precio no alcanza el sell side liquidity, que era el mínimo más bajo de la sesión del día de hoy. Fíjense aquí, ya les he mencionado los order blocks. No los uso, ni siquiera marco este de acá, pero son fronteras. Sí, son fronteras entre rangos en equilibrio y rangos en desequilibrio. Así de simple, así de sencillo. Seguimos avanzando. Fíjense, ¿no? Aquí ya faltan 3 velas para que termine la vela de las 2 de la tarde de una hora. Tenemos una. Y yo no esperaba que el precio ingresara aquí. Fíjense cómo el order block, que es un cambio en el estado de entrega, como es un cambio en el estado de entrega, sirve como límite entre esta área de, de equilibrio y este nivel de sell side liquidity. Fíjense, última vela de un minuto de las 2 de la tarde y no se alcanza el nivel y no se alcanza el nivel. Pero como coloco acá, presten atención, los primeros minutos de las 15 horas, primera vela de un minuto, no alcanza el nivel, ya alcanzó el nivel y finalmente la desviación estándar. Al final se alcanzó la desviación estándar. La desviación estándar de qué? Del rango que trazamos desde el máximo más alto hasta el límite inferior del measuring gap. Desde el máximo más alto hasta el límite inferior del measuring gap, que coincide con el sell side query que les envié en Telegram. Y acá les repito y les reitero, yo no opero por la tarde, pero esto es una demostración de lo que puedes lograr. Sí, escúchame bien. Esto es una demostración de lo que tú puedes lograr si tienes un horario específico y si sigues reglas muy estrictas, que también sean específicas, por supuesto. Uno, dos y tres, punto. No necesitan más cosas. Tienen que simplificar su trading. Eso no significa que hagan un análisis ligero y sin más. No. Tiene que ser un análisis consciente, pero sin tanta complicación. Y tal y como menciona hoy Michael en el video que hizo por la mañana, bueno, en la sesión en vivo que hizo por la mañana, tienes que procurar encontrar un esquema de comportamiento, un esquema de acción de precio que te genere las mismas condiciones de entrega de precio. Y repetir y repetir y repetir. Vas a tener una racha perdedora, no importa, pero necesitas tener un esquema de trading que tú visualices y digas, bueno, este esquema está cumpliendo con las mismas condiciones de entrega de precio
que yo contemplo dentro de mi plan, dentro de mi estrategia. Y por esa razón, este escenario amerita que yo me arriesgue. Así de sencillo. Y bueno, ya prácticamente al final de este video, esto es un comentario un poco sarcástico. No marqué ni un solo order block, ¿de acuerdo? Y ya al final simplemente coloco, bueno, hubiera sido genial si fuese real, ¿verdad? Pero no importa. Se arriesgó en esta operación poco menos del 2% para ir a por un 1 a 2.3 más o menos de ratio. Y aquí está la entrada con este rango de aquí de referencia, el stop loss en el measuring gap, que no debe visitarse nuevamente, y el take profit en la primera desviación estándar. Piensen en esto, ya les he mencionado en el PDF, cuando el precio no llega a la primera desviación estándar, sea del swing del breaker o sea de este tipo de rangos, que en este caso yo lo trazo desde el máximo hasta el measuring gap, cuando el precio no ha alcanzado aún la primera desviación estándar, ahí están tus mejores setups. ¿Ok? Van a tener este video en YouTube en breve, ¿sí? En breve. Ahora sí vamos a TradingView. Miren lo bonito. Toda la sesión con solo tres niveles de una misma temporalidad, con un solo nivel diario y con la famosa Silver Bullet, ¿no? Los que operan por la tarde podrían haber aplicado esto. Los que operan por la mañana, aquí tenían una operación. Y no necesariamente ir hasta este mínimo, ¿no? Quizá ese era el objetivo de muchos, pero consideren sus ratios. Tu stop loss no tenía que estar aquí necesariamente. Si no te hubieras tenido que aguantar toda esta contracción, podía estar solamente aquí. Tienes Fair Value Gap o tienes todo el desequilibrio si lo quieres marcar. El precio ingresa, Fair Value Gap, sale de él, sale del desequilibrio por la parte inferior. Aquí te deja otro Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency en forma de Fair Value Gap o al revés. Regresa, hay uno, dos, vendes. Aquí tenías un mínimo y ahí era más que suficiente una operación muy buena en venta. Venta, se los había mencionado. Lo hice, lo hice desde temprano. Bien, eso por el día de hoy y la tarea que tienen, que les había mencionado que íbamos a realizar el día de hoy, era el backtesting en retrospectiva. ¿Sí? Vamos a ir a temporalidad diaria un momento. Ok, vamos a ir a temporalidad diaria para hacer que aquí vamos a marcar niveles que se hayan atravesado en la acción de precio más reciente. Porque tengo creo que 5 ejemplos, los cuales comentar. Lo primero, lo voy a hacer con Fibonacci para hacerlo rápido. Tenemos este Fair Value Gap diario, ¿de acuerdo? Y voy a marcar esto de aquí. Sí, ok. Vamos a marcar también este de acá, pero con otro color. Está. Solo estoy marcando Fair Value Gaps, ¿ok? Y vamos a marcar este de acá. No marco el anterior, marco este de acá, porque ese es el que hasta este momento se está equilibrando, ¿ok? Entonces, este. Y también lo voy a marcar con otro color. Ni un solo order block, nada que no esté dentro del modelo que estamos aplicando. Y ahora sí, me voy a ir a un minuto, no voy a ir a una hora, porque en un minuto es donde quiero que observen. Aquí voy a colocar dos gráficos, este lo voy a poner en temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Y a ver, el día de hoy, ¿qué tuvimos? El día de hoy tuvimos una excelente operación en venta, justo en el límite inferior, o sí, límite inferior, es este de acá. Si no ven el cursor, entonces voy a hacer algo por ustedes. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí se ve la sombrita. Genial. Límite inferior del Fair Value Gap. Ahí está. Y tu venta. Por este mínimo, considerando que aquí tienes todavía desequilibrio y que te podía generar una contracción, entonces hasta este mínimo. Esto es hacer backtesting en retrospectiva porque se respeta los parámetros
de el PDF que les he enviado, ¿no? Pasamos al día anterior. Pasamos al día anterior. Venimos aquí. Tenemos Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Este de aquí. Consequent Encroachment, alcanzado antes de la sesión. Nuevamente en nuestra sesión operativa. Aquí tenemos Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Marcamos ese rango. Todavía no podíamos considerar una entrada allí. Simplemente esperamos. Se rompe el mínimo anterior. Se forma un breakaway gap. El precio llega al breakaway gap. Contrae, regresa. Aquí tienes una operación esperando que no se supere el breakaway gap y la venta. Esta sí cumple con los parámetros de nuestro modelo. Desde el respaldo del nivel diario, que es el 50% del Fair Value Gap diario, tiene sentido, tiene lógica, se hubiera podido tomar. Genial. Aquí, aquí estamos en este día, en esta vela, con esta mecha inferior. Tenemos desde el inicio o comienzo de nuestro lapso operativo, expansión bajista, se cruza el límite inferior del Fair Value Gap, se genera este desequilibrio y el precio regresa. Acá tenemos el regreso al límite inferior del Fair Value Gap. El precio nuevamente ingresa al rango en desequilibrio que tenemos como referencia, sale de él, regresa aquí, ¿de acuerdo? Regresa nuevamente. Acá quizás si hubiera podido tomar una venta. Este día yo recuerdo que toqué stop loss. Yo coloqué una venta aquí, expandió. ¿Y cuál fue el nivel que no vi? No vi este nivel. Sí, señores. No soy un trader perfecto. A veces también se me escapan algunos detalles. Como teníamos un Fair Value Gap invertido, el precio llegó a ese nivel y ¡boom! Se fue para arriba. Los que quizá hubieran esperado algún otro tipo de indicio, quizá hubieran podido tomar la operación, pero no. Esta operación fue un error. Yo personalmente no me di cuenta de este, o no lo tuve en cuenta, este fair value invertido, y me comí toda la contracción en un stop loss. Pasamos al día anterior. Esto es hacer backtesting en retrospectiva hasta lo que te permita ver TradingView en tu temporalidad más baja. ¿Qué tenemos aquí? En este caso, para el lunes 18 de septiembre, que es este día, ¿de acuerdo? Tenemos movimiento alcista desde la apertura de la sesión, consequent encroachment del fair value gap diario, el precio contrae hasta el último precio cotizado del movimiento alcista, fíjense. Tenemos este fair value gap de referencia, el precio llega, lo supera, nuevamente el movimiento alcista, regresa al fair value gap, acá tenías una potencial operación hasta el máximo o hasta el consequent encroachment. No apostar a que el consequent encroachment va a ser superado. Tenemos la llegada del precio nuevamente al consequent encroachment, ¡boom! Probablemente acá te hubiera sacado un stop loss. Si hasta este momento no colocabas la operación, esperabas que ese mismo fair value gap se supere, que el precio cotice por encima y miren que si regresa, acá tienes tu operación o tu siguiente operación para mitigarla. La que perdiste o la que hayas perdido, no lo sé. Pero acá también se respetan los mismos parámetros del modelo. Ahora, ¿quieren ver cuándo no se respetan los parámetros? Bueno, vamos a ver en este ejemplo. De hecho, este fue el día viernes, 15 de septiembre. Inicia nuestra sesión con la penetración del precio en el rango del Fair Value Gap del 29 de agosto. Tenemos movimiento bajista, Fair Value Gap, el precio llega, lo supera, regresa por debajo, acá tienes una primera entrada, si no la tomas allí, acá tienes tu entrada dentro del rango de 40 minutos de expansión. Tú esperas eso es lo que dice el PDF, expansión, boom. ¿Hasta dónde? Si tienes un rango tan grande como este Fair Value Gap diario, tú tienes el límite superior y el consequent encroachment. Si puedes colocar una operación aquí, un stop loss pequeño e irte hasta el consequent encroachment, genial, genial, no necesitas más. ¿Por qué? Porque no quieres esperar toda esta consolidación. Piensa en términos de tiempo. Hemos visto en el backtesting de ayer por la noche con los chicos que estuvieron allí, bueno, damas y caballeros, chicos y chicas que estuvieron en esa sesión, que el promedio de las operaciones que se perdían era de 9 minutos, 10 minutos, duración y de las operaciones que se ganaban era de 37 minutos. Es decir, que no necesitas esperar 2 horas para tener un trade exitoso. Te puedes enterar bajo los parámetros de este modelo en 10 minutos si te equivocaste y en media hora si ganaste. Piensen en eso.
Formulen sus setups basados también en el tiempo. Ahora sí, pasemos a un día anterior, a este día. Este día fue el que yo les había comentado en esta semana que no operé. ¿Por qué? Porque tenemos este desequilibrio que alcanza el límite superior del Fair Valley Gap diario del 29 de agosto. Ingresa, sale de él, se congestiona alrededor del desequilibrio, pero cuando por fin sale de él, no regresa, ¿no? Y estos cuerpos de vela tan pequeños, tan pegados, no son lo suficiente para considerar que, ok, bueno, voy a comprar, ¿no? Algunos quizás sí se hayan arriesgado y los felicito si se arriesgaron en este día. Pero a mí, personalmente, sí me hubiera gustado que regrese y poder tomar allí la operación, ¿verdad? Sin embargo, se generó el movimiento alcista. ¿Qué tuvimos? En semanas anteriores también les había mencionado que no tomé una operación aquí. Esta creo que la envié al Telegram. Tuvimos límite superior del Fair Value Gap diario, el precio contrae, ¿de acuerdo? Contrae. Acá previamente creo que teníamos un market shift, así que en esta contracción todavía no ingresábamos, sin embargo sí era teníamos que esperar que el precio cotice por encima de este breakaway gap. Una vez que se cruza el breakaway gap, se convierte en un soporte, pero nunca volvió y se fue para arriba. ¿Se dan cuenta? Esto es hacer backtesting en retrospectiva en TradingView. Buscar únicamente las operaciones que tú hubieras tomado según el modelo aplicado. No buscar la entrada del día, porque si yo me estuviera basando en buscar la entrada del día, yo te diría, mira, acá tienes un order block y ahí hubieras entrado en venta. ¿Qué sentido tiene que yo te diga eso? ¿Qué gano yo mintiéndote? ¿Qué gano yo diciéndote acá hubieras entrado? Si no tengo un asidero, ¿cuál es nuestro asidero? El PDF que les he enviado. Sobre ese PDF les tengo que ser realista y decir, aquí no hay setup. Y el día anterior que revisamos tampoco hay setup. Y los otros días sí hay setup, ¿verdad? Hay que ser lo suficientemente realistas con nosotros mismos. No pensar que todos los días vamos a tener operación. La única manera de que se compensan es haciendo backtesting en retrospectiva o haciendo su backtesting en la plataforma de FX Replay. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi mensaje. Voy a volver aquí al Nasdaq que tengo aquí. Voy a eliminar todos estos indicadores porque solamente eran efectos de demostración. Y seguramente se preguntan, ¿de dónde saqué la desviación estándar, no? Aquí voy a borrar estos detallitos. Sí. Les había mandado ahora sí lo tengo más claro, los 14.826, ¿verdad? Bueno, tenemos aún las horas que quedan por la tarde para que el precio alcance ese nivel. Los que están en venta los felicito, ¿ok? Sí, los recontra felicito. Y les voy a dejar una tarea. De hecho, ya tienen una tarea, porque, bueno, créanme que nadie me ha escrito. Y entiendo porque dije que tenían que hacer una foto de los setups en base a su estrategia que se hayan cumplido a lo largo de septiembre, ¿no? Pero los que quieran ir enviándome esas imágenes para comentarlas, pueden enviármelas. Tómenle una sola foto, ¿sí? Una sola foto. Primero de septiembre, no hubo setup. Segundo, sí hubo setup. Tercero, no hubo setup. Fin de semana, ok. Y así sucesivamente. Si no me lo quieren enviar, no me lo envíen, pero háganlo por ustedes. Por ustedes. De esa manera se van a dar cuenta qué días sí tienen un setup y qué días no. Eso es todo de mi parte por el día de hoy. Espero realmente que la información que les he presentado haya servido de algo, que los esté ayudando. Créanme que ya no necesitan verse más videos de YouTube de mi contenido. No se llenen la cabeza de más cosas. Con el modelo que está en el PDF es más que suficiente. Es más que suficiente. Solo repitan, repitan, repitan. Trabajen en perfeccionar el modelo, quitando algo que no les sirva, agregando algo que sí les sirva o con lo que se sientan cómodos. Y yo estoy seguro que van a ser rentables. Van a ser rentables en menos de lo que ustedes creen. Pero si no toman este consejo, entonces sí lo dudo. La desviación estándar que sale de los 14.826 es la que tenemos en temporalidad diaria.
Aquí tenemos ruptura de máximo, ruptura de mínimo. Trazamos las desviaciones estándar aquí. Uy, rayos. Ahí está. Primera desviación estándar alcanzada y vamos por la segunda desviación estándar. ¿De acuerdo? El que me diga a mí que esto es humo, el que me diga a mí que esto no funciona o que el que me diga a mí que son niveles subjetivos, no sabe, no es rentable o simplemente tiene otra forma de operar. ¿Sí? Y se respeta. Yo ya les he demostrado que este modelo funciona. ¿De acuerdo? Ruptura de máximo, ruptura de mínimo. ¿Por qué no les envié los precios en los otros días? Porque no me atrevo a hacer una proyección hasta antes de que el precio salga de este Fair Value Gap. Mientras el precio esté dentro de este Fair Value Gap, o perdón, no, mientras el precio estaba dentro de ese Fair Value Gap, podía reaccionar hacia arriba, hacia abajo, salió de él y me atreví a enviarles la proyección con seguridad. ¿Sí? ¿Y qué tenían que hacer hoy? Tenían que vender. Por eso les envié el sell side liquidity. Quizá todavía no confíen en mí, pero lo van a hacer conforme yo continúe dando los zooms, conforme yo continúe enviándoles este contenido y demostrándoles que el sistema que utilizo para el Nasdaq funciona. Los veo el día de mañana a esta misma hora, o si no, en la sesión de la noche. Con mucho gusto. Cuídense un montón, los quiero de verdad un montón a ustedes que están conmigo siempre. Voy a tomar una foto antes de que se vayan. Eso es, listo. Muchísimas gracias. Van a tener la grabación de esto también en YouTube. Un abrazo. Adiós.